Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en Alicante de nuevo y vamos a enseñaros un pequeño barrio situado justo al lado de la estación de tren de Alicante. Bienvenidos a Ali Park. Estamos en pleno corazón de Alicante, justo enfrente está la plaza de Luceros, aquí las tiendas, el Corte Inglés y obviamente la estación de tren, que está justo aquí, la terminal principal a donde incluso llegan trenes de alta velocidad procedentes desde Madrid y muchísimas otras zonas de España. Este es el núcleo principal y justo aquí se encuentra el barrio de Ali Park. Es muy chiquitín, como ya os he comentado, pero sí que tiene algunos servicios y uno de ellos principal es obviamente la terminal Alacant del tren, de los trenes de cercanía y mediana distancia. Por aquí cerquita también hay muchísimos alquileres de coches, que es donde trabaja también mucha gente que vive aquí en Alicante. Alquileres de coches turísticos de corta temporada, hay paradas de taxis. Así es como se ve el barrio desde la estación de tren por la parte de atrás. Esto es casi todo el barrio como tal. Y desde aquí vamos a rodearlo detrás de la estación de tren para que podamos ver realmente qué es lo que ofrece. Pero ya os adelanto que hay algunos servicios muy interesantes e útiles. Por un lado está la estación de tren y por otro lado la avenida de Aguilera, que es donde el barrio de Ali Park limita como tal con el barrio de Benalúa. De hecho, los que no conocéis este barrio de Ali Park, es un barrio chiquitín y según el padrón aquí el año pasado habían como 3.100 por ahí habitantes solamente en este barrio. Se encuentra al norte, se limita mejor dicho al norte con el barrio de San Blas Santo Domingo, al este con el barrio de Ensanche Diputación, al sur con el barrio de Benalúa, que ya os hemos enseñado, y parcialmente con el polígono Babel. Y al oeste con el barrio de San Fernando, Princesa Mercedes. Realmente es muy interesante también porque esta zona, este barrio se originó en la urbanización del mismo nombre que se levantó en los años 70 del siglo XX. Y originalmente parte de el Ali Park como tal parte del barrio de Benalúa con el que limita al sur. Y el nombre procede Ali de abreviado de Alicante y parque en inglés, park. Entonces se sale Ali Park. Realmente es una zona muy cercana a todos los servicios, es una zona estupenda para poder vivir. En el caso de que necesitéis estar cerca del transporte público, que tenéis que viajar por algún motivo, los autobuses hasta el aeropuerto pasan muy a menudo, hay paradas de taxis, hay muchísimos servicios aquí cerca, juzgados, abogados, gestores, plazas, supermercados, comercios, centro comercial tipo el Corte Inglés, que es algo más caro, calles enteras repletas de tiendas, organismos oficiales, administraciones de diferente tipo también se encuentran por aquí, así que puede ser una buena zona. Vamos a ver qué tipo de servicios se pueden encontrar en este barrio de Alicante. Obviamente la terminal de trenes ya la tenemos aquí, los alquileres de vehículos de diferente tipo, diferentes categorías, diferentes precios también, un parking bastante grande, pero es también uno de los más caros de Alicante para dejar el vehículo. Tenemos las paradas de autobús, justo por aquí cerquita, una clínica de estética Dorsia. Las clínicas Dorsia son bastante populares en España en lo que trata con la medicina estética, así que las veréis en muchas partes y esta es una de ellas. Una tienda de iluminación LED sobre todo también, donde se puede comprar lámparas, algo tipo para diseño del hogar, del dormitorio, de lo que es la iluminación general. También tenemos bastantes otras tiendas, una tienda de bicicletas, por ejemplo, estudios de diferente tipo, hay agencias de seguros, por aquí también algún barecito, supermercado Super Dumbo tenemos por aquí también, que es este de aquí, lo podéis ver, es un supermercado local de aquí de la zona, a la gente le encanta y suelen frecuentarlo bastante.
Aparte tenemos tiendas de artículos para el hogar. Esta es la tienda de bicicletas que os hemos comentado, normales y también bicicletas tipo eléctricas. Al lado izquierdo los negocios que hay, pues no los enseñamos mucho porque ya los hemos enseñado en el vídeo sobre Benalúa. Una óptica para las gafas, esto es la tienda de muebles que os hemos comentado y de colchones, fisioterapia, pilates y esto es un centro de rehabilitación también, lo que es muy bueno para muchísimas personas. Un edificio oficial, administraciones oficiales, no lo vamos a enseñar mucho porque obviamente no se puede, hay seguridad, etcétera. Así que no lo vamos a mostrar. Pero por lo demás hay también gimnasios, algún gimnasio Holiday que está justo por aquí. No suele estar muy concurrido, sí que hay gente, pero está bastante bien. Tenemos tiendas de muebles de cocina justo aquí en la esquina. Tenemos supermercados chiquititos como supermercado de emergencia, de urgencia. Cuando hay que comprar algo, pues se va ahí. Supermercado de comida internacional, que pues sobre todo de países del este o países de post-Unión Soviética también se puede encontrar. Vamos a ver si está abierto, pero debería estar justo en esa calle también. Tiendas de muebles, pues incluido muebles cocina, también diferentes tipos de armarios. Hay gente que suele comprar aquí, aunque la gran mayoría va a IKEA directamente. Pero aquí en la tienda, aquí en la tienda mirad qué pedazo de vestidor. Un vestidor de ensueño. La verdad es que es muy bonito. Esta es la tienda, el Mini Mix, el supermercado. Esto también es un supermercado típico de nuestros países de post-Unión Soviética, pero no parece que estuviera abierto ahora mismo. Diferentes tipos de negocios que uno pueda necesitar con la vida normal y corriente aquí en la zona. Empresas o gente que se dedica a reformas. Hay diferentes tipos de habitaciones que alquilan, por ejemplo, como apartamentitos para los que vienen aquí y necesitan pernoctación, como si fuera alquiler turístico. Tenemos la Iglesia Evangélica China Española, fijaros también, así que aquí habrá comunidad bastante importante de chinos, de asiáticos, ya que tienen aquí en este lugar su propia iglesia. También hay diseñadores web, gente que trabaja en marketing, todo esto está aquí. Formación, parking gratuito, parroquia también existe por aquí cerquita para que lo sepáis. Un lugar como barbería, que la veis justo aquí a nuestra izquierda, barbería para los hombres, hay peluquerías, centros de uñas. La verdad es que hay bastantes servicios que nos han sorprendido. Este de aquí a nuestra derecha es un centro especializado, es una asociación, Aspali se llama, es una asociación para Asperger y también para TEA. Todas aquellas personas, niños, adultos, adolescentes, mayores que tienen Asperger o trastorno de espectro autista. Esta es una de las asociaciones que existe en Alicante, está aquí en Ali Park y sé que hay gente que aquí iban a emigrar, tal vez ya lo han hecho o tal vez están por hacerlo. Cada vez se diagnostican más personas con el TEA. Así que en el caso de que necesitéis información, aquí está la asociación. Gabinete de estética, o sea, básicamente es un centro de estética, uñas, pedicura, cositas así. Aquí otra barbería tenemos enfrente. Ink Laser, esto es una eliminación de tatuajes. Como podéis ver, en el caso de que no lo necesitéis, no lo queráis, lo queréis tapar, lo queréis cambiar, queréis quitarlo, lo que sea, pues aquí es donde eliminan los tatuajes. Fijaros. Una farmacia justo aquí en la esquinita y detrás nuestra, aquí a la izquierda, hay un supermercado más y más básico que se pueden comprar diferentes cositas básicas que os hacen falta. Una tienda de mascotas también se encuentra por aquí, justo enfrente nuestra, o sea, ya a la derecha. Una tienda de animales para comprarles comida, lo que sea, pues aquí es donde se puede hacer. Es esta parte y esta de aquí con un montón de productos para asesoraros en el caso de que lo necesitéis. También tenemos aseguradoras, tenemos cafeterías, tenemos empresas de
de paquetería, tenemos una tienda de zapatos y complementos, multimarca que está cerrado ahora por algún motivo. El café bar, que es el que veis aquí en nuestra derecha también, que está abierto, no hay mucha gente ahora mismo, pero por las mañanas sobre todo es algo muy común sentarse en una terracita o en un barecito, desayunar y disfrutar del día. Y mientras que estamos girando justo hacia la zona principal, que es donde se sitúa el colegio y un parque muy bonito, Parque de las Cortes Valencianas, les voy a comentar cuánto cuestan aquí las viviendas. Para comprar, no son muchas ni para comprar ni para alquilar porque el barrio es muy chiquitín, ¿vale? Para comprar hemos encontrado viviendas a partir de 80.000 euros. Esto es un dormitorio, 42 metros cuadrados y es un bajo, como tal, es un piso bajo. Casi todo será pisos, lo que veremos a excepción de una sola casa para reformar. El siguiente piso cuesta 141.000 euros y es de 4 dormitorios. 4 dormitorios hay a partir de ese precio, ¿vale? 110 metros cuadrados, tercera planta exterior sin ascensor. Pisos de 3 dormitorios se pueden encontrar a partir de 146.050 euros, 72 metros cuadrados, cuarta planta con ascensor, lo que se agradece porque ya es mucha planta. 159.900 euros, 2 dormitorios, 84 metros cuadrados, exterior sin ascensor, no dicen qué planta es. Aquí justo a nuestra derecha, por cierto, se encuentra el colegio público José Carlos Aguilera se llama, por si acaso, por si lo queréis buscar. No voy a grabar mucho porque obviamente son niños y no deberíamos enseñar tanto, pero hay un colegio aquí para que lo sepáis. Casa para reformar, 210.000 euros, ¿vale? Es la única que hay por aquí, pero está en un estado un poquito lamentable. Se ve que hace mucho que no vive nadie ahí. Un dormitorio, 89 metros cuadrados. De nueva construcción, que me imagino que será alguna vivienda que se construyen aquí ahora mismo. Como veis a nuestra izquierda hay una construcción muy grande que está sucediendo en estos momentos. Y es prácticamente una de las únicas que hay aquí en la zona, entonces debe de ser aquí. Habrá pisos desde 235.000 euros, 3 dormitorios, 95 metros cuadrados, sin garaje. El garaje es opcional y el garaje costaría pues unos 20.000 euros en el caso de que lo queráis dentro de la misma urbanización. Lo que es recomendable, porque ahora mismo aquí puede parecer que hay sitio, pero es bastante difícil de aparcar porque mucha gente viene para juzgados que se encuentran aquí cerca en Benalúa, vienen a hacer diferentes trámites y aparcan por aquí. Entonces, por experiencia os digo que es bastante complicado encontrar aparcamiento en esta zona. Para alquiler hemos encontrado 2 propiedades solamente, los que son alquiler de larga temporada. Una cuesta 750 euros al mes, 2 dormitorios, 60 metros cuadrados, es un bajo exterior. Y la otra propiedad también es un piso, 940 euros cuesta al mes, 3 dormitorios, 88 metros cuadrados, quinta planta exterior con ascensor. Entonces solamente hay estas 2 a día de hoy aquí en Alicante. Una vez más, tened en cuenta que estamos casi en pleno verano ya, entonces hay mucha menos oferta a día de hoy. Si fuera invierno tal vez habría algo más, pero de momento esto no es el caso. Ahora mismo estamos justo en el Parque de las Cortes Valencianas y la verdad es que es una zona muy agradable. Hay un parquecito infantil al lado, se puede pasear, escuchar el ruido de agua. Hay en algunos lugares sombra, pero no en todos. La gran parte es soleado, así que hay que protegerse del sol en los días más calurosos. Pero por lo demás, hay mucha gente del barrio que vienen aquí, sobre todo teniendo niños pequeños. Les encanta corretear por aquí o coger una bici, un patinete, jugar con la pelota, etcétera. Saliendo del parque nos encontramos otra farmacia por aquí en la esquina, un barecito, como siempre, los bares que no falten y cafeterías en toda esa zona. Hay también una óptica, como un lugar de loterías para comprar un estanco, para comprar tabaco, etcétera. Y alrededor hay pues algunos otros negocios, sobre todo cafeterías, tendecitas pequeñitas.
en toda esta zona. Lo bueno es que los demás barrios están cerca y a tan solo un paso tenéis todos los servicios, absolutamente todos, necesarios para vivir aquí. Y se ve una zona muy agradable y una zona muy tranquila, aunque esté prácticamente a menos de 200 metros de las zonas más concurridas y más, donde más tráfico hay, donde más ruido hay. Curiosamente aquí no es el caso, lo que se agradece muchísimo. Y las nuevas construcciones seguro que van a venir muy bien también. Los precios no son drásticamente, ridículamente altos. Por lo tanto, por 3 dormitorios en casi pleno corazón de Alicante, el precio de 235.000 euros que hemos visto de nueva construcción está bastante bien. Comentadnos lo que os ha parecido, pero creo que no es exagerado para nada. Mirad otro barecito, la Libélula. Hay algunos negocios que se han cerrado o que están cerrados pues temporalmente. Y aquí ya tenemos de nuevo la avenida de Aguilera. Justo enfrente tenemos el barrio de Benalúa con los juzgados, con las cortes, con toda la multitud de negocios también, aparte de otras zonas como Ensanche, Diputación, el centro y mucho más. Así es el barrio de Ali Park, un barrio pequeñito pero muy potente, situado justo cerca de todos los servicios, el transporte, juzgados, agencia tributaria y de todo por aquí. Además de colegio y, no menos importante, están construyendo nuevas viviendas en esta zona, también rejuveneciendo el barrio. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Adiós.